Buenos días a todos. Estamos dando unos minuticos para que terminen de conectarse algunas personas y en un par de minuticos estamos iniciando nuestro webinar. Muchas gracias a quienes ya están conectados. Bueno, yo creo que podemos ir comenzando en aras a la puntualidad. Tenemos una horita eh, para este webinar. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar Pensar y Hacer Diferente, viendo la innovación organizacional como un eje de transformación. Este es un espacio de diálogo que hace parte de un ciclo de conversaciones que venimos impulsando entre el Centro RS e ISA Intercolombia en el marco de un convenio de colaboración que tenemos para fortalecer la comunicación y la cultura de sostenibilidad en las organizaciones. Y básicamente es un espacio que busca visibilizar, perdón, experiencias que nos inspiran, que son reales y que nos guían a transformar a las organizaciones desde nuevas formas de pensar y de actuar. Hoy en particular, pues nos convoca una conversación muy poderosa que tiene que ver con la innovación organizacional y cómo esta puede ser finalmente el motor de una transformación cultural también al interior de las organizaciones. Entonces, muchas gracias a todos por conectarse. Los invitamos, por supuesto, a participar activamente en el chat a través de sus preguntas, de sus comentarios. Em, y son muy bienvenidos a este espacio en el que tenemos también unas invitadas de lujo. Antes de empezar, pues simplemente compartirles que para nosotros desde este escenario, innovar pues también implica transformar la forma de trabajar. Pensar y hacer diferente es como el escenario en el cual nos queremos mover, a los que los queremos invitar. Pensando en que innovar en nuestras formas de trabajar, pues fomenta colaboración, experimentación, mejora continua y es uno de los pasos fundamentales también para la innovación desde otros escenarios de las organizaciones. Tenemos hoy dos invitadas de lujo para nuestro webinar. Queremos presentarlas, queremos compartir con ustedes quiénes son. Nos acompaña Claudia Ríos. Claudia Ríos es la vicepresidenta de Comunicaciones y Sostenibilidad de la Bolsa Mercantil de Colombia. Claudia, pues es periodista, comunicadora social egresada del programa de desarrollo directivo del INALDE. Claudia, pues tiene una experiencia de más de 20 años, una trayectoria en comunicaciones estratégicas, tanto en el sector privado como en el sector público, y ha liderado áreas de comunicación en la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Naturgy en Latinoamérica. Tres veces ganadora del Premio Nacional de Periodismo ANIF y finalista del Premio Simón Bolívar, especialista en sostenibilidad, reputación corporativa y relaciones con grupos de interés. Muchas gracias, Claudia, por aceptar esta invitación y muy bienvenida a este webinar. Y tenemos también con nosotros a Natalia. Natalia Villegas es la directora de Estrategia y de Innovación en ISA Intercolombia. Es administradora de negocios con MBA y magíster en transformación digital de Westfield Business School y es especialista en gerencia de la calidad y gestión por procesos. Natalia también es una profesional con más de 20 años de experiencia en el sector metalúrgico y energético y con énfasis en desarrollo y dirección de distintas iniciativas estratégicas, procesos de aprovisionamiento, aseguramiento de calidad
y además es una impulsora de procesos de mejoramiento a través de temas de innovación y transformación digital. Entonces, por supuesto, tenemos acá unas invitadas con mucha experiencia y con muchas ganas de compartirnos esas herramientas que han hecho de sus organizaciones unos escenarios de innovación organizacional bastante interesantes. Entonces, muchas gracias de nuevo a Claudia y a Natalia por aceptar esta invitación y bueno, ya siendo las 10:10, si les parece, comencemos nuestra conversación. Eh, yo creo que es muy importante para quienes nos escuchan y en general para las organizaciones entender un poquito cómo surge un proceso de innovación organizacional. ¿Qué es lo que está pasando en una organización para que uno piense que necesita un cambio o como lo hemos dicho desde el inicio del webinar, por qué tenemos que pensar diferente? ¿Por qué llega en algún momento esa necesidad? Y en ese mismo marco, ¿qué rol juegan los líderes? ¿Qué rol juega la alta dirección para que un proceso de estos de verdad pueda darse en una organización? Entonces, Claudia, si quieres, comenzamos contigo y nos cuentas un poquito cómo surge este proceso en la Bolsa Mercantil. Pues gracias, Claudia, y también gracias al Centro RS y a ISA por esta invitación y por abrir estos espacios de conversación que yo creo que nos alimentan mucho a todos. La pregunta que haces, Claudia, para empezar esta conversación es muy relevante porque en el fondo no hay una respuesta única y yo creo que depende mucho de las organizaciones y de los momentos organizacionales. Y tal vez diría que depende de los líderes, más que de las decisiones que en un momento dado se tomen en algunas áreas o que se estén discutiendo. Si no hay un liderazgo importante desde la alta dirección para abordar un proceso de este estilo, difícilmente puede recorrer el camino que recorren las organizaciones para llegar a puntos donde se vuelve inclusive, como lo estamos viviendo en la bolsa mercantil, parte de nuestro ADN y de nuestra cultura. Entonces, tal vez el primer mensaje que yo dejaría es como la importancia de la alta dirección y de su visión para que esto ocurra. Y el otro componente que quisiera dejar sobre la mesa es el de la necesidad. O sea, cuando una organización tiene clara cuál es su estrategia, cuál es su rumbo, cuál es su norte, también tiene claras sus debilidades. Y esas debilidades son las que lo invitan a buscar distintas maneras de hacer o nuevas maneras de hacer las cosas para cumplir con su propósito y en general su propósito superior como lo es el nuestro es el de la sostenibilidad en el largo plazo. O sea, que estamos buscando que el negocio prevalezca, que el negocio permanezca y que sigamos cumpliendo con nuestra misión y para lo que estamos hechos. Y la manera de hacerlo es justamente buscando cómo lograr trascender el momento en el que estamos. Particularmente en la bolsa y para cerrar como esta primera respuesta y conversar sobre el asunto, nosotros teníamos identificado un reto enorme y es poder encontrar alternativas de diversificación para nuestros ingresos. Si nosotros no diversificamos la fuente de ingresos, posiblemente el futuro de la bolsa mercantil pues, se podría ver en dificultades. Y ese gran reto y esa dificultad que veíamos en el momento en que empezamos a pensar diferente fue el que nos motivó a diseñar lo que hoy tenemos andando, que es nuestro modelo de innovación Brana y nuestra factoría, de la cual les vamos a hablar más adelante. Muchas gracias, Claudia. Y creo que nos dejas dos elementos centrales, ¿no? La importancia del líder para recorrer ese camino y, por supuesto, esa claridad y esa necesidad en las organizaciones de identificar sus debilidades, pero de tener también la intención de resolverlas, de cerrar esas brechas y poder avanzar en ese camino. Muchas gracias. Perdón que desactivé el micrófono. Cuéntanos un poquito desde la experiencia de ISA Intercolombia, ¿por qué esta necesidad? ¿Dónde estaba la organización cuando empieza a entender que tiene esta necesidad de un cambio?
Natalia, ¿nos escuchas? Sí, te escucho. Hola, Dale, dale. Ya. hola. Buenos días, Claudia, y buenos días para todos y para todas. Contarles un poquito que ISA Intercolombia pues se ha caracterizado siempre por su rigurosidad. Tenemos unos procesos muy definidos a detalle, controles estrictos, una fuerte orientación al cumplimiento y precisamente pues ha sido esa cultura la que nos ha permitido alcanzar pues altos estándares de calidad y confiabilidad. Pero acá entonces hay que tener en cuenta que nosotros nos desarrollamos en un entorno energético que está en transformación, que tenemos grandes retos estratégicos y donde pues precisamente nos hablan permanentemente nuestros grupos de interés. Y yo acá me quiero detener un momentico y es porque históricamente nuestros grupos de interés, nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros mismos trabajadores incluso, han sido muy insistentes en que debemos ser una empresa más flexible, con unos procesos más innovadores, tenemos que ser más ágiles, pero con ese reto de siempre estar en ese marco de no perder esa excelencia operacional. Entonces, esto nos muestra pues que desde hace muchos años ya venimos trabajando en torno precisamente a buscar esas transformaciones organizacionales profundas. Entonces, acá es importante recoger que esos retos, esa escucha permanente de nuestros grupos de interés e incluso la llegada de nuestro nuevo gerente general hizo que hace un par de años hiciéramos unos ejercicios que llamamos estrategia y cultura. Y allí lo que hicimos fue ratificar esa urgencia que teníamos de avanzar, esa transformación de nuestras estructuras, poder evolucionar nuestra cultura organizacional y cómo pasar de esa lógica de control que teníamos a esa lógica de aprendizaje, cómo colaborar y cómo experimentar. Entonces teníamos un gran reto, cómo romper esas estructuras rígidas, cómo fomentar esas nuevas formas de trabajo, pero sin perder nuestros estándares pues, de calidad y de confiabilidad que les contaba. Entonces, en este punto es donde nace nuestro movimiento cultural que denominamos Solucionarte. Y acá cerrar diciéndoles que definitivamente pues, la alta dirección jugó un papel fundamental. Desde allí impulsamos el cambio, pues nos permitió dar esa visión compartida, nos permitió algo tan relevante que es asignar recurso y presupuesto. Ahorita les contaré un poquito más y pues definitivamente nos legitimó pues el proceso como una prioridad estratégica en la compañía. Muchas gracias, Natalia. Y creo que también resaltas un tema fundamental que siempre en los escenarios de sostenibilidad resaltamos, y es esa escucha permanente de los grupos de interés. Creo que esto que mencionas es súper interesante, cómo mencionaba Claudia, detectamos nuestras necesidades, pero cómo también escuchamos, cómo nos ven quienes están relacionándose con nosotros todo el tiempo y también nos inspiran un poco a tomar estas decisiones y estos cambios. Seguimos contigo, Natalia, si te parece, y avancemos un poquito en ya que nos cuentes cómo es solucionarte, qué es solucionarte, cómo funciona y que nos compartas un poquito lo que ha sido este movimiento tan relevante al interior de ISA Intercolombia. Claro, Claudia. Entonces, como les decía entonces, Solucionarte nació en respuesta a esa serie de desafíos y a esa serie de retos que teníamos pues, de esa escucha activa de nuestros grupos de interés y esa necesidad que teníamos de, bueno, ¿y cómo abordamos los retos estratégicos de una manera diferente? Entonces nace nuestro movimiento cultural transformacional, porque ya les voy a contar que a lo que nos lleva es a encontrar nuevas formas de hacer el trabajo. Nosotros lo que buscábamos es, listo, cómo rompemos esas estructuras rígidas, cómo descomplicamos nuestros procesos, cómo hacemos esa cultura de innovación que sea como más viva y participativa y lo más importante, buscando como una mentalidad de venga que sí se puede, ¿cierto? Entonces, la forma como estructuramos Solucionarte es que nos movemos a través de lo que llamamos unas olas de innovación. Les cuento pues que actualmente en ISA Intercolombia estamos por iniciar nuestra tercera ola. Entonces, lo que hacemos es, conformamos unas células interdisciplinarias, estas células son temporales, que esto es muy importante. Estas células trabajan más o menos entre 6 y 8 meses y lo que hacen es que resuelven retos estratégicos de la organización. Aquí es muy importante contarles y resaltarles que estas células
no tienen una jerarquía, ellas operan de una manera muy autónoma, pero muy importante es que siempre tienen un acompañamiento estratégico. Entonces, estas células trabajan bajo el marco, bajo un marco de metodologías ágiles y colaborativas y cuentan, pues como les contaba al principio, con todo el respaldo de la dirección. Esto pues es súper importante porque nos da como esa fuerza y esa prioridad estratégica dentro del movimiento. Entonces, el modelo, pues no voy a entrar así que con mucho detalle teórico, pero solo contarles la generalidad. Nosotros integramos y trabajamos principalmente con tres metodologías. La primera pues es Design Thinking. Para nosotros es muy importante empatizar, escuchar a los usuarios, entender y redefinir los problemas, es clave. Trabajamos bajo la modalidad de Lean Startup para poder entonces buscar cómo experimentamos rápido, ¿cierto? Cómo podemos validar hipótesis con nuestros usuarios, cómo podemos hacer ese aprendizaje antes de escalar realmente las soluciones. Y por último, bajo Scrum, nosotros, pues esta metodología nos permite tener esa estructura que si bien es operativa, la podamos organizar como en unos ciclos cortos o en unos sprints de gestión y podamos empezar a entregar un valor de forma, digámoslo, incremental y de manera permanente. Entonces, en resumen, pues cada ola la desarrollamos en 6 sprints, ¿cierto? O en ciclos mensuales, donde resolvemos esos retos priorizados que nos definen, pues, o que definimos en la empresa. Tenemos unos entregables por cada etapa. Ahí lo vamos viendo en la presentación, donde aquí resalto y es muy importante que al cierre de cada ciclo o de cada sprint, las presentaciones son muy creativas, refuerzan ese tema del aprendizaje y la apropiación de resultados por parte de los colaboradores y en general, pues reafirmarles que Solucionarte para Intercolombia, pues es una respuesta que nace como esa necesidad que teníamos de como de transformar nuestra cultura rígida y burocrática, digámosla, a una más ágil, más colaborativa y pues bastante centrada en el aprendizaje. Muchas gracias, Natalia. Creo que nos dejas con ganas de saber más, con Ujú. conocer un poquito más. Las imágenes que veíamos de fondo también nos muestran esos altos niveles de participación y bueno, creo que lo que nos compartes tiene esa esencia de ISA Intercolombia, pero efectivamente nos motiva a pensar un poquito en el uso de muchas metodologías que a veces incluso para negocios como el de ustedes, que son negocios muy técnicos, se pueden hacer cosas con metodologías más ágiles, más animadas, etcétera, y eso es un poco lo que estamos buscando en estos escenarios, o sea, generar esas conversaciones que nos ayudan a mirarlo de otra manera. Muchas gracias, Natalia. Clau, tu turno para compartirnos un poquito todo lo que ha pasado en la bolsa a partir de Brana y a partir de la factoría, que también son unas herramientas en un sector totalmente distinto, pero que tienen un origen muy, muy similar. Me fascinó escuchar a Natalia porque es la prueba de que en el mundo hay un montón de herramientas y de elementos y simplemente lo que hacemos las organizaciones es adaptarlos y encontrar la mejor manera de hacer que funcionen para nosotros. Y de alguna manera fue lo que hicimos. Entonces nosotros casi que estábamos arrancando con dos procesos a la vez que en principio no tenían mucha conexión, pero que terminaron teniéndola. El que les comenté de innovación, que es lo que nosotros llamamos Brana, es la marca interna que desarrollamos para Brana y tiene un origen muy desde el universo, donde una brana es como un universo y cuando se junta o se une o toca con otra brana, pues ocurre como una explosión de nuevos universos y nuevas branas.
Y eso es como el sentido que le damos a nuestro modelo de innovación, donde constantemente estamos creando y construyendo nuevas formas de hacer. No nos estamos en muchos casos inventando la rueda, muchos de los frentes de trabajo están asociados justamente a eficiencia y a mejoras en los procesos, pero también tenemos otro frente muy importante de generación de nuevos ingresos. Entonces nosotros nos organizamos de tal manera que tenemos unos equipos de trabajo donde lo que incentivamos es el desarrollo de ideas y aquí ninguna idea es mala. Todas las ideas son posibles, todas las ideas se vale pensar fuera de la caja y a partir de metodologías ágiles lo que buscamos es que de una manera muy rápida los equipos de ideadores o las personas ideadoras, porque no necesariamente tiene que ser un equipo de trabajo, pues justifica su idea y empieza a darle forma hasta llegar a un proceso de validación. Aquí, más allá de contar cómo lo hacemos, también quiero contarles cómo llegamos a este punto que me parece importante y es que esto nos llevó a una necesidad también adicional o a una conexión de trabajo en equipo muy fuerte y de trabajo interdisciplinario y de eliminar barreras entre las diferentes jerarquías. Entonces, al igual que nos comentaba Natalia, pues también tenemos unos equipos que están conformados de una manera que garantice esa interdisciplinariedad y hacemos periódicamente hackatones o retos de innovación, en algunos casos de temas abiertos, y es que ves tú en tu día a día que merezca ser mejorado, pero en otros casos un poco más cerrado en el sentido de, pues tenemos este problema, tenemos esta necesidad y queremos sacar un nuevo producto o desarrollar un nuevo producto o hacer ajustes a un producto actual. Y posteriormente, entonces, hacemos esta fase de validación de las ideas. Y aquí es donde se conecta nuestro modelo Orana con otro problema que teníamos y es que eh, no estábamos siendo suficientemente exitosos en la ejecución de proyectos y nos estaba ocurriendo que algunos proyectos arrancábamos a ejecutarlos y en la mitad del camino nos dábamos cuenta que no sabíamos para dónde íbamos, no teníamos claro el entregable, no teníamos claro el presupuesto. Parece loco, pero eso pasaba en en la realidad. Entonces también decidimos estructurar de una manera muy ordenada una oficina de proyectos. Y aquí fue cuando se nos unieron los dos mundos, el de innovación y el de proyectos, porque al final una idea validada, una idea que hacía sentido, pues el paso natural siguiente era ejecutarla. Y por eso fue que terminamos diseñando nuestro modelo de factoría y lo llamamos factoría es porque lo pensamos como literal una fábrica de 5 pisos, 4 pisos, donde tenemos un piso donde estamos hollándonos las ideas. Esto es referente a una empresa japonesa muy conocida que también tiene un modelo conceptualmente parecido, pero en otro mundo muy distinto. Y una vez esas ideas están listas para iniciar su proceso de validación, hay un comité donde las presentan y este comité aprueba o les dice que no para iniciar su fase de validación utilizando también varias alternativas de metodologías ágiles o acudiendo al ecosistema de innovación en los casos en que aplique y buscamos que esto ocurra en un tiempo relativamente corto. Ponerle tiempo específico a esto no es fácil porque depende un poco de el tipo de idea que se esté validando. Hay ideas que pueden pasar por su proceso de validación de manera muy rápida, pero hay otras que requieren mucho más trabajo y estudios de mercado y análisis. Y finalmente, terminan en este piso con un business case o una recomendación de no continuar si es que ese es la conclusión. Y este caso de negocio pues tiene que surtir un proceso muy riguroso para finalmente volverse proyecto.
Esto es lo que resume un poco nuestro modelo, un modelo que además nos ha llevado a muchos aprendizajes internos y a hablar un mismo lenguaje y a desarrollar una cultura. Nos han pasado cosas muy lindas como nuestro ecosistema está conformado también por sociedades comisionistas de bolsa. Y estas sociedades comisionistas de bolsa, periódicamente tenemos un comité con ellas donde llegan con ideas. Oiga, es que queremos, la bolsa debería hacer esto, ustedes deberían hacer esto. Pues terminamos incluyéndolos a ellos en este modelo. Y cuando ellos tienen una idea muy bien, vaya con su idea al piso cuarto de la factoría. Lenguaje común, como nuestros integrantes de junta también a veces tienen ideas y decían, oiga, ustedes deberían desarrollar este proyecto y nos llegó a pasar eh, antes de todo este modelo, algunas iniciativas o algunos proyectos que se iban de una vez como a ejecución porque es que lo dijo un integrante de junta o lo pidió la junta. Hoy la junta sabe que si tiene una idea para aportar, pues entra por el piso cuarto de la factoría o en algún momento que se nos volvió un chiste interno, nuestra presidenta dijo, yo tengo una idea y le dijimos, muy bien, coja un digiturno y vaya al piso 4 de la factoría. Entonces esto nos genera un modelo y un lenguaje común que además estuvo soportado en que el 100% de todos nosotros, los colaboradores de la bolsa, hicimos un diplomado de innovación. Porque el otro reto importante es superar esta barrera de que es que por allá hay un equipo de innovación inventando cosas. Esto es un tema que nos corresponde absolutamente a todos. Están todos nuestros, no importa el rango, no importa el cargo, no importa la responsabilidad, todos tenemos algo que aportar. Entonces, a partir de ese diplomado hicimos o definimos como unos mínimos comunes para entendernos. Y es muy interesante cómo hoy pues, cualquier idea, cualquier iniciativa que surge, pues nadie duda en que esta tiene que surtir un proceso a través de la factoría. Esto nos genera esta cultura constante de innovación y de ponerle método a un trabajo que con seguridad pues, nos está empezando a dar algunos resultados relevantes. Muchas gracias, Claudia, por compartirnos pues todo este proceso, por la generosidad y por también contarnos incluso las debilidades que estaban detrás y que impulsaron empezar a tomar este tipo de decisiones. Y creo yo que tanto Claudia como Natalia nos han expuesto elementos importantes en la presentación de sus modelos, pero hay unos elementos comunes y quisiera volver contigo, Natalia, allí, cómo esas iniciativas de innovación organizacional realmente se convierten en unos procesos de cambio y de transformación cultural en la organización. Ya nos adelantaron las dos esa vinculación de los colaboradores allí. Me parece muy interesante, Natalia, cuando dices en nuestras células no existen jerarquías, estamos todos trabajando en pro de un objetivo común, y cómo realmente esa manera de trabajar y utilizar esas metodologías nos transforman a los colaboradores, nos transforman como organización y se vuelve realmente un cambio cultural que por supuesto va a requerir unas capacidades como mencionaba Claudia hace un momento, tomar la decisión de toda la organización se va a un diplomado de innovación para entender un poquito esto más, hablar el mismo idioma, unificar. ¿Cómo lo ves en el tema de solucionarte? O sea, ¿cómo realmente esto ha sido un proceso de cambio y de transformación cultural en ISA Intercolombia? Claro, Claudia. No sé si ya me ves. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Listo. Entonces, como les estaba contando, Solucionarte ya está entrando este año en su tercera ola. Y todo este proceso de formación en metodologías ágiles, de trabajo colaborativo, este tema de visibilidad, pues de talento interno, nos ha fortalecido nuestra cultura de aprendizaje continuo, nos ha permitido que la innovación se integre como una competencia pues que es transversal en la organización. Definitivamente para nosotros Solucionarte trasciende lo que es la innovación técnica y se convierte como en ese catalizador, como en ese potencializador de lo que es realmente una transformación cultural. Para nosotros Solucionarte no es una metodología,
Más allá de eso, es un movimiento que llegó para, digamos así, descomplicarnos la vida, nos reduce tramitologías, nos fomenta la agilidad. Por ejemplo, contarles que ya hemos generado bastantes automatizaciones, liberaciones de horas hombre, mejoras en confiabilidad de los procesos. También nos ha permitido, por ejemplo, promover la diversidad con los equipos. Como les contaba, las células están conformadas con personas de diferentes áreas, niveles e incluso con un liderazgo distribuido. Entonces, también es importante, y aquí resalto algo, y es que dentro de solucionarte algo clave, y es que fomentamos el aprendizaje del error. Nosotros, como les decía al comienzo, estábamos bastante acostumbrados a operar en una lógica donde equivocarse era sinónimo de fallar. Entonces esto nos llevaba mucho a buscar cómo evito los riesgos, a buscar siempre como esa respuesta, digamos, correcta y a movernos dentro de esos márgenes que están como muy estrechos. Entonces, la innovación en ese contexto, pues, es bastante compleja. Entonces, con Solucionarte, definitivamente esto ha venido cambiando. Hemos estado entendiendo que hacerlo diferente, pues, ya no es una opción, sino que realmente es una necesidad y que si queremos adaptarnos, evolucionar, todo lo que comentaba al comienzo, definitivamente tenemos que empezar a experimentar, tenemos que aprender a equivocarnos, se vale equivocarnos. Y aquí también les cito como algunos ejemplos y algunas iniciativas muy valiosas que tenemos en la empresa y les llamamos a una el escuchadero, otra era hace una vez un error. Tenemos espacios para compartir errores, lo que llamamos embarrada con pizza y cerveza. Entonces, estas iniciativas han sido bastante poderosas, pues porque nos fomentan realmente la libertad y de frente a estos aprendizajes. Entonces, definitivamente, pues para Paraíso Intercolombia, la innovación, como les decía, dejó como de ser esa apuesta tecnológica y ahora ya se está convirtiendo adicionalmente como en ese motor de transformación cultural. Eh, Solucionarte nos ha permitido demostrar que podemos hacer esos espacios para experimentar, como les decía ahorita, para aprender del error, para co-crear soluciones. Esto se hace en conjunto, fortalecemos esa confianza interna, esa confianza externa. Esto buscamos construirlo siempre desde la coherencia, desde la participación, porque para nosotros esto es la base que consolida pues, lo que es nuestra reputación sólida, nuestra reputación creíble y sostenible. Vuelvo al tema ante nuestros grupos de interés. Innovar para nosotros entonces no es solo resolver los problemas, es poder construir esas relaciones de largo plazo, pues con quienes creen en lo que hacemos y en cómo pues lo estamos haciendo. De verdad que para nosotros es muy gratificante porque lo que Solucionarte ha venido a poner de frente es que las personas sí podemos hacer las cosas de verdad de una manera diferente. Muchas gracias, Natalia. Creo que nos dejas también con ideas de muchas cosas que se pueden hacer en las organizaciones. Yo me quedé con la embarrada con pizza y cerveza. Así em, que muchas gracias porque nos pone en un plano de realidad los cambios culturales de las organizaciones, que se hacen con pequeños detalles, con ayudas, con impulsos, pero que realmente es lo que hace que los colaboradores y la cultura organizacional efectivamente se conecte con lo que queremos impulsar. Y tal vez uno de los elementos centrales es ese aprendizaje del error, no tenerle miedo a esa equivocación, no tenerle miedo a esa falla, sino también usarla como un impulsor de estos procesos de cambio. Creo que es una de las cosas más destacables de estos procesos también. Muchas gracias, Nati. Y Claudia, desde la bolsa, ¿cómo has visto este proceso de transformación cultural? ¿Cómo has visto esta vinculación del colaborador, este cambio, esta motivación? Ha sido muy enfática en mostrarnos la importancia de identificar dónde se necesita ayuda, dónde yo esto no lo sé hacer, cómo no nos funcionaban muy bien los proyectos, y me gusta mucho el chiste interno de pedir el digiturno desde el presidente y la junta directiva para abajo, para entender que esto es un proceso que
en el que todos podemos participar desde el mismo nivel y todos nos podemos comprometer con esas ideas y esas soluciones. Entonces, ¿cómo has visto esa transformación? ¿Cómo ha sido? Ya nos contabas un poquito del diplomado que todos hicieron, pero ¿cómo lo has visto internamente? Pues es que realmente aquí lo que esto ha ocurrido en la bolsa es una transformación cultural, pero no es solo por este modelo de innovación. Y yo creo que eso es importante también tenerlo en cuenta y es que sí hay una estrategia de consolidación de nuestro ADN y de nuestra cultura. De hecho, ahora que usaste la palabra empático, uno de nuestra parte del ADN es ser empáticos. Entonces nosotros tenemos como eje transversal de trabajo, nosotros somos una organización relativamente pequeña en gente, nosotros somos 160 colaboradores y esto pues reviste unas ventajas, pero también tiene desventajas. Las ventajas es la facilidad de la comunicación, las desventajas es que somos muy poquitos para hacer mucho. Y la bolsa ha desarrollado también en paralelo un modelo de trabajo que nosotros lo tenemos apalancado en el símil del Everest. Y eso nos ha llevado a tener conformados unos equipos de trabajo que llamamos cordadas. Y estos equipos de trabajo son, en el buen sentido, multipropósitos. Entonces, esto nos ayuda a movilizar de una manera muy ágil todas estas actividades de cambio cultural que tenemos que ir dando dentro de la bolsa. Entonces, un poco para concentrar la respuesta de cómo lo hemos visto, Claudia, realmente el cambio es radical y la evolución cada vez es muchísimo más ágil. Entonces, en la medida en que estamos todos hablando el mismo lenguaje, que tenemos estos equipos conformados para respuestas ágiles y no exclusivamente para un tema como el de innovación, sino para cualquier otra actividad dentro de la organización, esto nos permite permear con mucha agilidad estos cambios. Y lo otro interesante que ocurre es que los colaboradores nuevos que llegan, pues muy rápidamente hacen el onboarding en esta cultura. Entonces, si tú no conectas con este día a día y con este agilismo con el que trabajamos internamente, pues difícilmente logras pasar tu proceso de adaptación a la organización. Entonces, yo diría que lo que ha ocurrido es que nos genera mucha agilidad para también, como dice Natalia, para aprender a equivocarnos y aprender de las equivocaciones cuando lo hacemos, pero también a consolidar las cosas buenas que hacemos. Hoy, por ejemplo, en este tiempo estamos haciendo un proceso de trabajo interno de descripción de nuestros productos. Nuestros productos son muy técnicos y más allá del conocimiento que cada colaborador deba tener por su rol, decidimos también que necesitábamos tener un lenguaje común de entendimiento de qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué es que cobramos lo que cobramos por lo que hacemos. Y esto, lo interesante es que este tipo de ejercicios nacen de una vez, de una manera natural con el modelo de Brana y el modelo de compartir estas células de trabajo. O sea, no necesitamos ir a pensar ahora cómo nos vamos a hacer esto. Pues tenemos un modelo de trabajo y un modelo de desarrollar ideas, iniciativas y acompañamiento para que esto resulte. Y quiero terminar esta respuesta reforzando un mensaje que dio Natalia al principio y que fue muy interesante en la bolsa y fue el tema de presupuesto. El, cuando empezamos a hablar del tema, una de las discusiones era ¿y de dónde vamos a sacar plata para equivocarnos? Era un poco a ese nivel la discusión, ¿de dónde vamos a sacar recursos para invertir en innovación? Y era el dilema, ¿qué es primero? Eh, y fue súper interesante, como de una manera tan natural, pero una vez que estábamos convencidos de que este camino hacía sentido, que se tomó una decisión estratégica muy importante de cómo asignar el presupuesto al desarrollo de ideas, a pensar, a validar ideas, con la conciencia clara de que en algún momento esas ideas posiblemente no lleguen a un feliz término, porque sabemos que algunas sí lo van a lograr. Vale, muchas gracias, Claudia. Yo creo que no tenemos suficiente tiempo, pero es una
iniciativa súper interesante la que nos planteas con las cordadas y el símil del Everest, que no solamente toca los temas de innovación, sino efectivamente el liderazgo de la organización y cómo se llevan a cabo esta implementación de las ideas que, que hace que sea muy interesante la conexión del colaborador y el cambio cultural, ¿no? Y no es simplemente una idea conceptual que estamos impulsando, sino realmente cómo conectan ellos con ese trabajo en equipo, con este impulso de las ideas, y que hace que realmente el lenguaje sea común, que creo que es em, pues tú que eres comunicadora y haces mucho énfasis en que el lenguaje realmente es el que mueve muchas cosas, el hecho de que estemos hablando de lo mismo es lo que realmente ayuda a impulsar, que estemos entendiendo todos lo mismo, ayuda a impulsar estas temáticas al interior de la organización y por supuesto permite que seamos mucho más ágiles, en lo que queremos lograr. Y tal vez, continuando contigo, Clau, ¿cómo, cómo ves cuáles fueron como esos retos principales? ¿Dónde estuvieron esos desafíos en estos procesos? Tal vez que tú quieras resaltar, porque también como decía hace un momento, sido muy enfática en lo importante de aprender, de identificar errores, necesidades, ¿dónde estuvieron esos retos que nos pueden ayudar a decir, tal vez este es el mío también, cómo los vamos a poder superar como desafíos y qué aprendizajes surgieron de ese proceso? Yo diría, Clau, que pues, retos muchos, tal vez aprendizaje importante uno y es no desistir. Hay tentaciones, y encontrar un punto medio entre, entre el método, entre la dedicación y entre el resultado esperado. Entonces, convencidos de que estos son procesos que deben durar y perdurar. Tal vez uno de los retos que hemos enfrentado en momentos de duda hemos tenido es, ¿vale la pena este esfuerzo en tiempo, en logística, inclusive también en formalidades? Porque esto nos obliga a tener un comité de alto nivel para la toma de decisiones cuando una idea eh, a- a- pretendemos que avance a iniciativa y luego a proyecto. Tal vez ahí hay unas tentaciones enormes a saltarse el proceso, a hacernos trampa nosotros mismos al proceso, oiga, pero ¿por qué no somos aún más ágiles si necesitamos que esto pase ya? Y yo creo que ese es uno de los grandes retos a los que nos hemos enfrentado en distintos momentos de este proceso. Nosotros iniciamos este proceso desde el 2021 y lo lindo es que hemos superado esos momentos difíciles. Yo diría que si yo lo generalizo, tal vez ese es uno de los grandes retos que las organizaciones deben enfrentar, el no persistir, y esto depende mucho, y ahí lo vuelvo a conectar con el mensaje inicial, de la capacidad de nuestros líderes de también mantener esa firmeza. O sea, nosotros tenemos una presidenta que ha creído, una presidenta que ha dudado y una presidenta que nos ha dicho, no me dejen equivocar. O sea, es como ayudémonos entre todos a que cuando tengamos que hacer ajustes, los hagamos a conciencia, pero no porque algo posiblemente no nos esté funcionando o nos genere presiones que normalmente se presentan, no sea esa la razón para parar un proceso de estos tan transformador para una organización. Muchas gracias, Clau. Nati, para ISA Intercolombia, ¿cuál ha sido ese reto? ¿Cuál ha sido ese desafío principal y en ese mismo marco el principal aprendizaje? Pues Claudia, retos muchísimos, pero definitivamente para nosotros ha sido clave cómo mantener esa motivación y ese compromiso de los equipos, porque finalmente eso es lo que nos dinamiza esas nuevas formas de hacer las cosas, incluso a poder superar eso que les hablaba al comienzo y es cómo superamos esas estructuras jerárquicas
llamémoslo tradicionales, que podamos trabajar con mayor agilidad. Aquí es importante y es, venga, es que no es el jefe diciendo qué hacer, sino que es un equipo de verdad multidisciplinario encontrando esas nuevas soluciones. Realmente esto a nosotros nos ha permitido una cooperación de todos, más allá pues del piloto, que nosotros de verdad podamos garantizar que las soluciones sean sostenibles. Como decía ahorita Claudia, no desistir, ¿cierto? Eso es un gran reto en este caso. Hemos aprendido muchas cosas. Aquí, y vuelvo y se los menciono y lo reitero porque es clave y es que, de verdad, el error puede ser celebrado, puede ser compartido y eso ha sido gran aprendizaje para nosotros en este camino. Para nosotros, y también lo reafirmo, esta transformación cultural es un motor, más allá de lo que nosotros llamamos los productos mínimos viables o esas soluciones técnicas que nos entregan esas células, el mayor valor de solucionarte es que nos ha cambiado esa forma de pensar, de relacionarnos, incluso de trabajar, ¿cierto? Hemos notado que se ha fortalecido la confianza en los equipos, la colaboración, incluso la capacidad de adaptación, ¿cierto? Hoy estás en este, mañana estás en otro, y esto ha sido pues muy bonito vivirlo. Vuelvo y reafirmo, el liderazgo aquí es habilitador, es clave. Nosotros tenemos respaldo de los líderes como patrocinadores y eso ha sido pues bastante clave pues en el éxito de esto. Y cerrar con algo que nos parece también muy relevante y es la comunicación efectiva que dentro de solucionarte nos potencia los resultados, pero no entendamos esa comunicación como la información, no, es una comunicación que escucha más, ¿cierto? Una comunicación que nos informa. Entonces, aquí la gente puede decir, venga, tengo esto para aportar, venga, esto no me gusta, venga, quisiera cambiar esto, venga, incluso propongo esto. Entonces, eso ha sido un aprendizaje bien bonito, Claudia, con todo el proceso de solucionarte. Muchas gracias, Nati. Y tal vez cerrar en aras al tiempo contigo. em, ¿Qué recomendaciones? Tenemos un grupo muy nutrido de asistentes de distintas organizaciones que tal vez están pensando en este momento, bueno, ¿y nosotros cómo podemos empezar? Claro. ¿Qué le recomendarías de pronto a quien está pensando un poquito con todas estas ideas? ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? Listo, pues Clau, yo creo que clave, y lo hemos hablado desde el principio, Claudia y yo, y es que la alta dirección debe estar involucrada desde el inicio y debe ser patrocinadora del cambio. Esto es clave. Es de verdad importante que empiecen con unos retos muy concretos y la motivación de los equipos obviamente también es clave. Importante, y lo hacemos nosotros, y es poder asignar esto, por ejemplo, como objetivos de desempeño para asegurar un foco y un compromiso de los colaboradores. Nosotros lo hemos hecho y ha sido muy chévere y es poder formar en metodologías ágiles y fomentar la experimentación dentro de los colaboradores. Esto también es clave para iniciar y poder, como les mostraba ahorita en el video, visibilizar esos logros, pero de una manera creativa y distinta, donde realmente los colaboradores muestren como esas experiencias, esos aprendizajes y que incluso puedan llegar a inspirar a otros, ¿cierto? Esto lo que empieza a hacer es que es un trabajo cada vez más colectivo, entonces hay que empezar obviamente desde algo pequeño y empezar a generar pues como esa masa crítica. Y para cerrar, súper importante, eh, es necesario crear esos espacios, digamos, seguros para el error y donde de verdad pueda emerger la innovación. Yo creo que ya todos han tomado nota de este pequeño Sí. listado. Y cerramos contigo, Clau. ¿Cuál es tu recomendación, tu sugerencia para estas organizaciones que quieren una factoría o que quieren un solucionarte en su casa? Pues primero suscribo todas las de Natalia, estoy totalmente de acuerdo en todas, son muy importantes y yo agregaría atreverse. O sea, yo creo que tal vez ese es como uno de los miedos más grandes. O sea, y yo como arranco y entonces tengo que montar una estructura grande y tengo, o sea, aquí no tuvimos que montar estructuras grandes para esto. O sea, lo hicimos con los mismos recursos que teníamos. Entonces yo diría es
Atreverse con la conciencia de que tienen que tener claro cuál es su estrategia de negocio, cuál es la estrategia de la organización, para dónde van, cuáles son las principales necesidades, escuchar a los grupos de interés, escucharse a sí mismos, tener identificado, esa sería una base fundamental. Si yo tengo muy clara mi estrategia y tengo mi organización organizada, y perdónenme la redundancia, para ejecutar esa estrategia y para cumplir como con esas metas que nos hemos trazado, con seguridad que poder dar el paso de atreverse, cumpliendo todos estos requisitos de arrancar desde la alta dirección, de asegurar unos mínimos viables de entendimiento y de conocimiento, con seguridad que ese paso se va dando de una manera natural. Yo creo que el otro mensaje con el que yo cerraría es: no empiecen por el final. O sea, no empiecen pensando en cuál es el resultado y cuántos productos quiero sacar o cuántas nuevas innovaciones quiero sacar. O sea, piensen es cuál es el problema que hoy necesitan solucionar, cuál es el principal problema de su organización, y organícense para solucionarlo. Y entiendan que la innovación no es una responsabilidad de una área, eso es una competencia transversal de una organización. Muchas gracias, Clau y Nati. Creo que nos han dejado un montón de ideas. Yo ya tengo como 6 cartas aquí de ideas que creo que cierran muy bien con estas recomendaciones. Creo que ustedes recogieron incluso lo que nos plantearon desde el principio, de qué es importante y lo necesario de concentrarse en algo particular y de entender que esto también es un proceso al que uno tiene que querer. ¿No? Quiero hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Cómo empezamos? Puede ser desde unos pasos pequeños. Em, pero antes de cerrar, yo quisiera de pronto dar paso a algunas preguntas que podamos tener, desde el público. No sé, Claudia Acosta o alguien del equipo, si pueden compartirnos preguntas, que tengan los asistentes, o Isabela. Permítanme un segundo, yo reviso acá. Em, no tenemos más, tenemos un par de preguntas asociadas como a lo técnico, si vamos a publicar estas memorias y demás, pero si alguien tenemos unos minuticos también, para cerrar con nuestras invitadas, si quieren aprovechar de hacer alguna pregunta en particular. Yo simplemente cerraría diciendo que efectivamente estas son iniciativas muy inspiradoras, que la innovación organizacional, tal vez es esa semilla para que, como nos lo plantearon Natalia y Claudia, ese otro tipo de innovación mucho más técnica se pueda dar en las organizaciones, en la medida que los equipos están comprometidos, en la medida que tenemos una sensibilidad importante al aprendizaje. Creo que el tema del error que nos ha planteado Natalia también es muy, muy valioso en los equipos. Aprender a entender qué estamos haciendo, por qué necesitamos cambiar, es la razón también de este webinar. Pensar y hacer diferente. Esa es la razón de las organizaciones, empezar a moverse en escenarios distintos, a pensar por fuera de la caja, como nos mencionaba Claudia, y alinearnos al ADN de la organización, de cómo construir, cómo crecer, cómo cambiar. Va a ser fundamental en estos ejercicios. Entonces, em, estos webinars que hacen parte, pues, de una línea de webinars que queremos tener en temas de innovación, van a estar publicados en el canal de YouTube de ISA Intercolombia y del Centro RS también, para quienes quieran retomarlo, y para quienes quieran de pronto profundizar un poquito más la información de Solucionarte y la información, de la factoría, pues están en los reportes de sostenibilidad que tiene ISA Intercolombia, que tiene la Bolsa Mercantil, también en sus páginas web. Por supuesto, hay mucho más detalles si alguien quiere profundizar un poquito más en eso. Y bueno, de nuevo agradecer a Natalia, agradecer a Claudia por su generosidad de compartirnos estas iniciativas.
que vemos en ustedes mismas la motivación, el interés de que esto realmente haya funcionado en sus organizaciones y qué bonito que podamos compartir resultados como estos. Entonces, muchas gracias a las dos, muchas gracias a todos los que se conectaron en este webinar. Bienvenidos a los siguientes, los estaremos contando un poquito qué más viene en términos de innovación, pero tal vez les dejo a Claudia y Natalia un espacito de cierre para despedirse también de nuestros oyentes. Nada, yo lo único que quisiera decir es también gracias por este espacio, gracias por esta oportunidad de compartir en la medida en que uno comparte y conoce otras experiencias, también aprende cantidades. Así que gracias a ustedes por facilitar y por habilitar este espacio y aquí quedamos abiertos a cualquier profundización o a cualquier detalle que, pues, que alguien quieran tener con nosotros. Así es, y me sumo a lo que dice Clau. De verdad que un espacio muy chévere, muy valioso. Quisiera uno entregar un poco más de información, pero el tiempo es limitante. De igual forma, abiertos a quien quiera entender o profundizar un poco más. Gracias a Centro RS, de verdad, son espacios muy valiosos de conversación y muy productivos. Muchísimas gracias. Mil gracias a las dos de nuevo. Gracias a todos por conectarse y los esperamos en un nuevo webinar sobre los temas de innovación. Muy buen día para todos y muchas gracias.